Muy bien, estamos, como anunciamos antes de la pausa, con el juez de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, Jorge Salas Arenas, pero no solamente tiene esa responsabilidad entre sus manos, él también es jefe de la Academia de la Magistratura y vamos a hablar sobre las dos responsabilidades que comparten su tiempo. ¿Cómo le va? Agradecido por su invitación. Vayamos primero a lo que tiene que ver con lo más inmediatamente noticioso. La Sala Especial de la Corte Suprema, que ha dejado al voto la decisión sobre la apelación contra la anulación del indulto al expresidente Alberto Fujimori. Se supone que eso estaba al voto y que debía salir ayer, hoy, dentro de media hora. ¿Cuándo? No, esta decisión está todavía en debate y yo creo que saldrá definitivamente a mediados o fines de la semana que viene. Es decir, esta semana ya de ninguna manera. No va a salir esta semana, estamos debatiendo algunos aspectos y es un asunto que tiene sus complejidades jurídicas y va a salir. Es decir, todavía no ha votado ninguno de los integrantes de la sala. Hay una propuesta, un proyecto, sí, ¿no? Pero ese proyecto está pues en revisión, en discusión. Ese proyecto, yo me imagino que cuando vota un integrante de la sala, ya para él el asunto está zanjado, si no, no habría votado. Hace una propuesta, pues. Hace una propuesta. Sí. Y, en fin, eso se resolverá, me dice usted, a mediados de la próxima semana o fines de la próxima semana. Cuando mucho a fines. Y, mientras tanto, evidentemente no se puede adelantar juicio al respecto. Correcto, es así. Muy bien. Usted también es jefe de la Academia de la Magistratura y en esa medida, por supuesto, ha expresado algunas preocupaciones sobre lo aprobado acerca de la Junta Nacional de Justicia. Usted ha mencionado el asunto de la evaluación de los jueces y fiscales, sí, cada 3 años y medio, sí, y ha expresado preocupación por las dificultades materiales, claro, de llevar adelante esa evaluación. Usted dice, tal número de magistrados, cuánto, sí, tiempo y con quiénes vamos a contar para hacer la evaluación. Esa es una parte del problema, pero en los días anteriores acá en el programa hemos tenido abogados constitucionalistas y en general, digamos, personas versadas en el asunto de derecho, y ellos han expresado una segunda preocupación. Ellos han dicho que la sola idea de la evaluación atenta contra la independencia de los jueces. Es así. Es una espada de Damocles. Entonces, hay problemas materiales y hay problemas de sustancia, de fondo. Así es. Bueno, en principio, el cargo es presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Y que es un cuerpo colegiado compuesto por varias personas. Y efectivamente son problemas muy serios los que, incluso de orden constitucional, que el proyecto y que la ley contiene. En principio, se afecta la independencia de los jueces y la autonomía de los fiscales cuando se les somete a ratificación. La ratificación es un proceso de recertificación periódica que resta el peso del concepto general de la inamovilidad en el cargo. La inamovilidad en el cargo no es una prerrogativa extraordinaria, es más bien una cuestión necesaria para la democracia. El juez debe ser removido de su cargo cuando obró mal, cuando cometió delito. Ese juez tiene que ser removido del cargo. Pero una recertificación periódica lo que hace es someter al juez... No vayas a haber obrado mal, es, digamos... Por si acaso, sí, ¿no? Por si acaso. Pero eso significa que los sistemas de control no son lo suficientemente eficientes. Pero más que eso, el nombramiento de jueces y fiscales en el Perú ha estado hasta hace un tiempo en manos de órgano absolutamente externo al Poder Judicial. Y lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es precisamente porque no se han tomado las precauciones que debían tomarse y no se han seguido los protocolos que debían seguirse, ¿no?, para el nombramiento, sí, y para, en todo caso, la investigación adecuada de las inconductas sometidas al Consejo Nacional de la Magistratura. Porque hay otras inconductas que se atribuyen a jueces y de primera instancia y a jueces superiores y a fiscales en su caso y fiscales superiores, que sus órganos internos deben manejar. Un poder deja de ser tal
cuando pierde facultades. Entonces, el Poder Judicial, obviamente, el Poder Judicial tiene un órgano de control que tiene que funcionar mejor, pero aparentemente ese órgano de control se va a exteriorizar completamente, o casi completamente. En segundo lugar, un poder tiene cierta autonomía económica, porque si no, no es un poder. El Poder Judicial solo tiene autonomía para su gasto, pero no para la fijación de su presupuesto. Venimos reclamando como institución la dación de un porcentaje del presupuesto para poder organizar nuestra actividad. El Poder Judicial es una institución que venida menos en ese sentido, porque tiene que pedir al Ministerio de Economía y Finanzas, de modo al Poder Ejecutivo y desde luego al Parlamento, la asignación de un monto para manejar sus gastos, para manejar sus tareas, ¿no? Ahora, usted... sí, perdón. Sí, y en la academia, nuestra condición como órgano autónomo constitucional, también tiene una capitis diminutio, una disminución en sus potestades, porque en buena cuenta, aunque se dice que es un órgano autónomo, depende del Poder Judicial, que discute el presupuesto de la Academia de la Magistratura o lo plantea, en fin. Claro, ¿no? se maneja el presupuesto y nuestro presupuesto es bastante reducido, reducido para la enorme función que el Estado ha puesto en la capacitación y en la formación de las personas que van a desempeñar la justicia. Ahora, usted, como decía, ha señalado que también hay problemas materiales para poder llevar adelante esta ratificación, pero si la idea de la ratificación es mala ya... No, es que no me refiero a la ratificación, porque no he hablado de la ratificación es mala, a la evaluación del desempeño cada 3 años y medio. Sí, a esa me Pero resulta que la entrevista que usted está leyendo, que usted está mirando, obedece al periodo inmediatamente anterior, a la última versión de la ley. Ajá. La última versión de la ley ha desaparecido esos 60 y tantos ítems que tenía que analizar la Academia de la Magistratura, persona por persona, de las casi 10.000 personas. O sea, ha mejorado el problema. Yo le respondería que sí, pero no lo sé, porque no sé qué dirá el reglamento. ¿Por qué el condicional? Porque no sé qué dirá el reglamento. Yeah. Porque se ha dicho que, claro, tiene que ser una evaluación de su desempeño, de su idoneidad. Y ojalá que así fuera, a pesar de que estoy en desacuerdo también. Pero ojalá que así fuera, cuando menos, ¿no? Y ojalá que fuera temporal. Porque lo que debe ocurrir en el Perú es un cambio del modelo formativo de jueces y fiscales. Eso es lo que tiene que ocurrir. Y lamentablemente en la ley, por la forma como se dice que la JNJ nombrará a los jueces y a los fiscales, no se ha previsto esta posibilidad, que venimos manejándola y difundiéndola hace buen tiempo, desde el año pasado, fines del año pasado, en el Congreso, cada vez que nos han invitado a hablar de una formación de los aspirantes a jueces y fiscales de por lo menos 2 años, a la usanza de la Escuela de la Judicatura Española, a la usanza de la Escuela de Santo Domingo, que ha copiado el modelo español, o a la usanza de la Escuela de la Magistratura de Francia y de la Escuela Ecuatoriana, que ha copiado el modelo, que ya no son 2 años, sino son 31 meses. O sea, la idea es llevar a cabo un proceso formativo de largo aliento, escolarizado, presencial y además subvencionado. Los que son aptos para seguir los estudios de juez y fiscal van a ser, o deberían ser, como ocurre en Europa, en los países que he señalado, deberían ser bonificados o becados, mejor aún, becados para poder seguir los estudios con tranquilidad, que no estén ocupados en atender su manutención inmediata y que podamos traer de Yurimaguas, de Azángaro, de Huancavelica, de las zonas aparentemente muy distantes, a gente capaz, a gente que pueda ser un buen juez, un buen fiscal, que hoy no pueden venir a hacer no podrían venir a un estudio escolarizado porque tendrían que dejar de trabajar. Tendrían que efectivamente dejar su ocupación y no podrían hacerlo porque tienen que estudiar. Entonces, 1 año de formación académica no universitaria, porque no vamos a repetir los cursos de la universidad, sino específica para la función que va a para la función. Y luego de eso, 1 año de tutoría y de realización de actividad externa en apoyo en los juzgados, en las fiscalías. Eso, digamos, como parte de la formación, pero luego lo que vaya a ocurrir con esos jueces... Durante esos 2 años, mire usted, esos 2 años,
Eso no garantiza que luego no estén en los cuellos blancos. Perfecto. Sí. Buena pregunta. Para garantizar que eso no sea así, el examen de ingreso que tomaría la academia sería riguroso, técnico. Sí. Los mejores del cúmulo de postulantes entrarían. Durante esos 2 años hay exámenes, pero no solo exámenes de conocimientos y de habilidades, sino también exámenes psicológicos, psicométricos, vigilancia por los expertos, que no somos los abogados, sino que son los psicólogos, los especialistas, ¿no? Los psicoandrogogos, para que pudieran mirar cómo se desarrolla el postulante, si tiene las virtudes y las capacidades necesarias para desarrollar la función fiscal o la función judicial. Terminado ese periodo de formación, da su examen final y con el informe entregarlo el tema el expediente a la JNJ, ya no para que les tome un examen de conocimientos, porque para eso se preparan 2 años, sino para que revise el currículum y haga la entrevista personal y nombre. ¿Cuál es su impresión en general de lo que se ha aprobado en el Congreso a propósito de la Junta Nacional de Justicia? Porque le voy a poner en contexto la pregunta, porque en los días anteriores hemos estado abordando este tema, como le decía, con constitucionalistas y personas vinculadas al sistema de justicia, y había opiniones en el sentido de, bueno, la verdad es que en el balance es mucho más lo positivo que lo negativo. Yo pediría que el presidente promulgue eso y ya, bueno, en el camino se irán haciendo las correcciones. Y había otras posiciones que decían, no, esto es un desastre, esto no puede ser promulgado. La verdad es que hay varios errores un poquito gruesos, materiales, citas de artículos. Ya, pero eso no entiendo que se puede corregir antes de la promulgación, ¿o no? Pero además hay otras cuestiones que ya son de fondo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que para integrar la JNJ lo puedan hacer las personas vinculadas a las instituciones y a los partidos políticos que piden licencia de su condición. Esa es una de las críticas más frecuentes. Eso es contraproducente, me parece, ¿no? Pero al punto de recomendar que no se promulgue la ley, que se observe, que vuelva al Congreso y que ahí se enmiende eso. Es que ¿cómo podría variarlo el presidente si no regresa al Congreso? Por eso, entonces, esa era la pregunta, porque le decía, hay quienes dicen, bueno, de todas maneras, las virtudes son tantas que no podemos demorar más este asunto porque tiene que asumir las funciones que ha dejado de asumir. Mire usted lo que ha pasado. Cuando se hizo la consulta solo estaba la ratificación. Sin embargo, en las preguntas de la consulta aparece la evaluación periódica de cada 3 años y medio. Eso no estuvo. Apareció ahí, ya estaba hecha la pregunta. Y entonces, ¿para qué tendríamos que haber hecho los jueces y los fiscales? Hacer una campaña nacional para decir, en la pregunta tal, responde que no, porque esto afecta a la independencia de los jueces y la autonomía de los fiscales. Los jueces no tenemos tiempo para estar haciendo campañas. Estamos ocupados en nuestros quehaceres, ¿no? Entonces, ya fue una sorpresa y ya estamos con el problema en este momento, ¿no? Creo que además de ese tema de carácter de afiliaciones políticas, está también el tema de que la academia está ciertamente equiparada en la ley como una entidad no universitaria o universitaria que pudiera dar apoyo a la JNJ en temas académicos. La academia es el órgano sustancial, de la formación judicial y fiscal en el Perú. Entonces, hay una desconfianza de las posibilidades formativas de la academia y una colocación en el segundo o en el tercer plano a la academia que es un órgano constitucional, y entonces tendría la academia de la magistratura que estar al lado de algunas entidades académicas ciertamente, pero que no tienen ese rango, ¿no? Y la academia no tiene personal permanente de profesores. La academia convoca profesores y convoca profesores de buen nivel. Que pueden ser los de esas universidades. Por supuesto, es la academia la que hace ese tema, ¿no? La convocar. Entonces no es una entidad solo de apoyo, sino que es la que debe estar encargada de esa materia. Y en cuanto a la cuestión de las pruebas de confianza, las denominadas pruebas de confianza, no estaban ni están en la parte están solo en la ley orgánica, dice usted. Sí. No están tampoco en la ley, no están como un paso dentro de los requisitos que deben
realizarse para acceder a la plaza. Bueno, pero ¿qué haría usted entonces? Si el presidente le dijera, bueno, ¿qué me aconseja usted, doctor Salas? ¿Promulgo o no promulgo? Yo tendría que recomendarle que corrigiera, que remitiera para que... O sea, que la observase que regresara esto al Congreso y que ahí ¿Para qué trabajar con una cuestión que no está bien? Estamos acostumbrados en el país a lo provisional que se convierte en definitivo. Sí, claro. ¿No? Entonces, yo creo que la ratificación judicial es un caso extraordinario de una norma constitucional, porque está en la Constitución, que es inconstitucional porque va en contra de la inamovilidad en el cargo y de la independencia judicial. Hay algunos casos de esos en la historia del constitucionalismo en el mundo. Nosotros tenemos ese. Ahora, hagamos un poco de política ficción. Digamos que en efecto observa la ley del presidente, sí. Esto regresa al Congreso, regresa al punto de conflicto que hemos visto con la Comisión de Justicia, la Comisión de Constitución, las distintas opiniones que con dificultad han logrado llegar a un consenso, que es este caballo producido por una comisión, dice que siempre sale un camello, ¿no es cierto? Por eso es que hay remisiones de artículos que no existen y cosas por el estilo. Sí, es verosímil que el Congreso haga esa corrección. Ya no sería sobre toda la norma, ¿no? No, claro, sería sobre puntual, o sea, la observación. Entonces, es por eso. Si se van en el Congreso a disgustar discutiendo, se disgustarán. Están muy contentos con el producto. Hemos visto que han terminado saludando como si hubiese sido la clasificación de Perú. Sí, la verdad es que creo que hay cosas que se deben corregir, que se tienen que corregir. Hay un asunto también que le compete directamente a la academia, a los profesores de la academia, ¿no? Sí. Porque prohíbe el desempeño de cargo público, excepto a la docencia, pero en otro momento señala que no pueden formar parte de la JNJ quienes han sido profesores de las instituciones vinculadas a la educación, etcétera. De modo que es una inconsistencia que tiene que corregirse. Esa puede corregirse quizá de un modo más sencillo, pero también es una inconsistencia. En lo que concierne específicamente al punto que mencionó usted antes de los integrantes, los potenciales integrantes de la Junta que tienen filiación política pero que piden esta especie de licencia que es un artificio, porque no van a dejar de sentir ni de pensar las cosas que como individuos sienten y piensan. Correcto. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo, digamos, enfrentaría usted el asunto idealmente? Que no tengan filiación ni hayan tenido en últimos. Y finalmente, porque eso se les pide a los jueces. Claro. Si tuvieron filiación alguna vez, que estén separados de la filiación en tiempo suficiente, acreditado, como para señalar. ¿Qué es tiempo suficiente? ¿10 años? Eso. 10 años. Sí. Sí, yo creo, porque es el riesgo de volver otra vez a lo mismo puede estar presente. Es altamente factible. Yo le digo por qué. El poder político siempre quiere, de alguna forma, tener de su lado al Poder Judicial. Claro, y al Ministerio Público. Repasemos la historia de los últimos 20 años para no ir más atrás. Una especie de excrescencia que brota. Entonces, en el Ejecutivo y en el Legislativo también. Así es. Entonces, mantenerse alejado del poder político es una tarea permanente de los jueces. Porque si la independencia se llega a afectar, entonces quienes van a administrar justicia o impartir justicia no son los jueces, sino los partidos políticos. Entonces, pero imagina usted al Congreso corrigiendo eso, el Congreso donde están presentes todas estas fuerzas políticas de las que tienen que estar, digamos, purificados los potenciales candidatos a la Junta Nacional de Justicia, van a decir, sí, efectivamente, estar vinculados a nosotros es un problema. Yo creo que algunos de los integrantes del Congreso son claros en esa materia, pero quien tiene que estar clara completamente de los efectos que tiene el no alejarse de lo político, el no alejar a jueces y fiscales de lo político, es la colectividad, es el pueblo. Es el pueblo el que tiene que exigir jueces que no tengan vinculación política.
No digo que no tengan ideas políticas, porque no hay persona que no tenga una idea política, ¿no? Claro. Cómo organizar la polis, cómo organizar la Uno, sociedad, y dos, sí. habría que decir que los jueces no votan, por ejemplo, ¿no? Que no van a votar, prohibirles a los jueces, que eso es una barbaridad, ¿no? Entonces, pero tener militancia política y actividad política es otra cosa muy distinta, ¿no? Yo creo que debería mantenerse separado el tema jurisdiccional del tema político en todas las formas posibles. Muy bien, yo le agradezco al juez magistrado Jorge Salas Arenas su presencia aquí en el programa. Le invito a que me acompañe porque todavía vamos a compartir con los televidentes nuestra sección Así es la nuez.